Gracias. Buenos días a todos. Yo no me voy a extender mucho en la presentación, en parte porque ya han dicho de Juan Francisco de Delgado lo que representa. Voy a leeros nada más 2 párrafos de él y lo demás no digo más porque como a mí me conocéis algunos, casi todos y algunos demasiado, pues con 4 palabras que diga sobra. Juan Francisco Delgado es licenciado en Psicología por la Universidad de Granada, diplomado en Pedagogía, máster en Gestión de Servicios por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Innovación y Creatividad por la Universidad de Stanford, especialista en Mejora de la Producción de Alimentos en Tecnología Agrícola y Biotecnología por la Universidad de Cambridge, es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Europea para la Innovación, es líder de Smart Agri-Food Summit, principal evento global del sector agri-food en Europa y uno de los referentes de los ecosistemas de innovación en todo el mundo y director del máster La Transformación Digital e Innovación Agroalimentaria, UNIR. Además, es experto en innovación social, con experiencia como director de máster de Innovación Social de la Universidad Internacional de Andalucía. Entre 2007 y 2014 fue director general del consorcio Fernando de los Ríos y Red Guadalinfo. En 2010 presidió la Asociación Española de Redes de Telecentros. Autor de numerosas publicaciones en revistas especializadas y medios de comunicación y varios libros, entre los que se destaca Te atreves a innovar y los procesos de desarrollo y cambio en la administración y Manual de Recursos Humanos. No hago más presentación y tienes la palabra, Francisco. Muy bien. Buenos días. Gracias, Leopoldo, por la extensa presentación. Dice, voy a leer unas líneas, pero demasiado. Yo quiero darle las gracias primero a las cooperativas agroalimentarias de Castilla y León por invitarme, que yo estoy encantado de estar aquí. Y desde luego por felicitarlos por hacer este congreso, porque yo he respirado aquí un ambiente, lo digo desde fuera, yo llegué ayer, he respirado aquí un ambiente muy bueno. Seguro que tenéis muchos problemas, seguro, pero he visto un ambiente entre compañeros en las cooperativas muy interesante porque es tan necesario en la parte emocional, esta que en España podemos aportar por encima, muy por encima de otros países, y desde luego en este sector agroalimentario, ya se ha dicho, se ha repetido en este congreso y seguramente en lo que queda se dirá muchas veces más, este sector que es un sector estratégico y es un sector muy importante para nuestro país. Seguramente después Manuel Pimentel va a meterse todavía más en ese tema, pero creo que estamos en un momento muy importante, en un momento, yo quiero verlo positivamente, en un momento muy importante de evolución, teniendo en cuenta que el campo en general, la ganadería, la pesca, han evolucionado mucho, pero estamos en un momento de la humanidad en el que la evolución va a ser impresionante, impresionante. Seguramente estamos en el momento, no sabría cómo definirlo, porque hay mucha gente que le llaman a este momento como otro salto del Homo sapiens, ¿no? Como otro salto ya de era, podríamos decir. Estamos asistiendo a un cambio de era. Es verdad que nosotros somos muy pequeñitos en el tiempo, un grano de arena, quizás no lleguemos un átomo en el tiempo, pero estamos viviendo y vamos a vivir una época decisiva y desde luego que va muy rápida y va a ir mucho más rápida. Y tenemos que prepararnos para eso, y nosotros en ese sentido, desde el punto de vista de la alimentación, que va a ser una de las cosas que va a seguir manteniéndose porque tenemos la sana costumbre de comer 3 veces al día como mínimo, en los sitios que se puede, porque también hay sitios que no se puede, y bueno, pues esto va a seguir existiendo. Entonces con este
introducción yo quería poner de manifiesto la importancia de que cada 4 años os reunáis las cooperativas agroalimentarias en una comunidad que es hoy por hoy tiene un valor añadido muy por encima de lo que hay en otras comunidades autónomas y desde luego que aportan al PIB español una parte importantísima, y eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y hay que saber hacia dónde se va. Yo me voy a poner de pie porque creo que así me dirijo mejor a vosotros, ¿no? Lo primero, nosotros hacemos todos los años un informe de las tendencias agroalimentarias que está disponible en nuestra web, smartagrifoodsummit.com. Ahí lo podéis descargar, lo podéis ver, es muy extenso. Este año lo hemos hecho con Indra. Lo hacemos nosotros, el informe, ¿vale? Y contempla todas las partes de la cadena, desde la parte productiva de agricultura, ganadería, pesca, hasta la evolución de la industria agroalimentaria, la distribución, para llegar a la parte de restauración y la mesa. Podríamos decir, hacemos el esquema y estudiamos en todo el esquema de la granja a la mesa, por así decirlo, teniendo en cuenta el momento que vivimos en relación con la transformación, con la sostenibilidad, centrado sobre todo en varios aspectos que son fundamentales. La reducción de la huella de carbono, que es algo que se está desarrollando y se va a desarrollar mucho más en el mundo. Lo estamos viendo ahora en la COP25, que está en Dubái, en los Emiratos Árabes. Se está hablando de eso fundamentalmente y del papel que van a tener los agricultores en esto, en la absorción de carbono con sus prácticas de cultivo. El agua, algo fundamental y que se está volviendo un cisne negro en buena parte del sur de España, para el cambio tecnológico que significa el uso del agua. La disminución del uso de fitosanitarios, que ayer lo hablaba en la cena con la gente de la viticultura, importantísimo el tratamiento ya que se está haciendo con biotecnología para la disminución del uso de fitosanitarios, la disminución del uso de plásticos, los desperdicios, fundamental que 1/3 de lo que producimos lo tiramos a la basura, con lo que eso significa, y la reutilización de los residuos y la revalorización energética de los residuos, que es algo muy importante también. Todo eso lo vemos en nuestro informe, en esa cadena, teniendo en cuenta en el contexto en el que se da esto que vamos a analizar y que seguramente todos ustedes lo han pensado, lo han visto, lo han leído, han escuchado. Hay un cambio que se está dando ya y que no se puede negar. Hay mucha gente que lo niega, pero digamos son evidencias científicas. Miles de datos. El dato, se dice, mata al relato, ¿no? Pues hay miles de datos que comprueban que la aceleración desde 1900 que se está dando, por ejemplo, en el calentamiento global de la Tierra, ha crecido exponencialmente. Ha crecido muy exponencialmente. Se puede ver en muchos gráficos. Desde 1900. Tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero. No tiene que ver con otra cosa. Esto está comprobado. Ese es el dato, ¿vale? ¿Que ha habido sequía siempre? Sí. ¿En la historia de la humanidad? Sí. ¿Que ha habido catástrofes? Sí. Ha habido catástrofes, pero ahora podemos tener datos de tendencia y vemos que lo que está pasando ahora no ha ocurrido nunca. Esa es la realidad. El que quiera mirar para otro lado, que mire, pero esa es la realidad. Ese es el dato que tenemos. Y eso va a hacer que tengamos que cambiar muchas cosas. Sequías extremas, calor extremo, desastres climáticos. Para todo eso podemos preparar con la ayuda de la tecnología y de la investigación y del desarrollo la agricultura, la ganadería y la pesca. También lo que hemos visto en la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia de Ucrania. Esto ha producido la caída del mercado de semillas, la caída del mercado de grano y de maíz, y el aumento de los costes de los fertilizantes, que ya lo sabéis vosotros, lo habéis sufrido, con un 300% de aumento según los datos que se han estado manejando. Además,
También el aumento de la inflación, que sin duda comenzó con el aumento del coste de los carburantes, los costes de distribución, la caída del mercado, que también es muy importante decir. Por ejemplo, en la pesca ha caído un 20% la venta de pescado al consumidor. Hay cifras que hablan del 30% en este año, que vamos a llegar al 30 o al 35 en el 2023. Esto es algo importante que lo sepamos, porque ayer hablábamos de los supermercados y de lo que dice la gente de las ganancias de los supermercados. Ha caído el volumen de compra. Es verdad que aumentó en la pandemia a lo mejor un 20% aproximadamente, pero ahora va cayendo también el consumo en ese sentido. Y las necesidades van creciendo, que esto es muy importante que lo sepamos, los datos de la FAO son impresionantes, 2.000 millones de personas dentro de 30 años que tienen que comer también, y tenemos que aumentar nuestra capacidad de producción, evidentemente. Las necesidades crecen, pero también crece la inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria en esa acepción en inglés que es no solo que lo que comamos sea seguro, que es lo que todo el mundo entiende, sino que además tengamos la seguridad de que a todo el mundo le va a llegar la comida y la bebida necesaria para seguir manteniéndose, ¿no? La inteligencia artificial, que es lo que yo le decía, que está llegando a esta época y va a cambiar tantas cosas en nuestra vida, ya las está cambiando. Cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, ya está actuando la inteligencia artificial de Google. Cuando ustedes le dicen a Siri o a Alexa, le dan instrucciones, automáticamente funciona la inteligencia artificial, y cada vez se va depurando más, porque cada vez la aparición de la inteligencia artificial generativa, esto que han oído usted hablar y que ya los jóvenes utilizan con mucha frecuencia, el ChatGPT, el ChatGPT, que se escribe en español, que está cambiando absolutamente todo. Esto que ven en los periódicos, que le hacen dimitir al director y luego lo vuelven a readmitir, es una guerra por el control de unos intereses económicos despiadados en muchas ocasiones, despiadados. Y gente que sabe que el futuro de la humanidad no lo vamos a jugar ahí. Y la alimentación no queda al margen de eso. Nuestra salud no queda al margen, y el control de la libertad, de la democracia, de la ética, no va a quedar al margen. Por eso estamos en esta época tan decisiva, y por eso tenemos que saber que la inteligencia artificial está remodelando por completo la forma en que producimos, distribuimos, y sobre todo, por donde va a venir el cambio, y está viniendo ya, es en la forma que consumimos nuestros alimentos. Cuando un joven está viendo un vídeo de TikTok que tiene 2 millones de reproducciones en las 2 primeras horas, está ya, que esto sucede, está ya empezando a adquirir unas actitudes con lo que está viendo. Unas actitudes respecto a la carne, respecto al pescado, respecto al consumo de verduras, respecto a su dieta, respecto al ejercicio que hace. Todo eso está pasando y está influyendo en millones de personas en segundos. Esto es producto de la inteligencia artificial también, ¿eh? Que sepamos que todos esos datos están funcionando y nuestros datos están ahí y se están manipulando por una máquina. No hay un cerebro humano que está ahí, hay una máquina que está diciendo a quién le va a hacer llegar los mensajes y cómo respecto a la alimentación. Y a nosotros nos llega desde el punto de vista positivo la predicción de cosechas, que ya la inteligencia artificial ayuda muchísimo. También la personalización del consumo, personalizar la dieta en función de la salud y en función de las expectativas que uno tiene también. Y la tecnología cambia por completo ese panorama. Nosotros vemos que cada vez está ocurriendo, y ahora vamos a ver 2 ejemplos muy concretitos, la producción personalizada, los cultivos a medida y los cultivos personalizados. Los análisis profundos del suelo y del clima permiten ya adaptaciones específicas de los cultivos a esa realidad, a lo que se necesita.
cultivos desarrollados para resistir a enfermedades específicas en alguna región. La ingeniería genética está ayudando mucho en ese sentido. Vemos cómo, por ejemplo, en Israel se está trabajando el que haya ya ingeniería genética que permite que determinadas plantas aguanten más determinadas olas de calor en determinados momentos del año y además hacerlas más resistentes a la sequía y además generando la misma producción y además más resistentes también al agua que no tiene una desalinización muy alta, ¿vale? Es decir, que se está trabajando ya en esa línea. En concreto, por ejemplo, la Universidad de Wageningen está trabajando en el uso de la inteligencia artificial para distintas variedades de cultivos, ¿vale? Y la Universidad de Córdoba, lo voy a poner como un ejemplo que yo conozco más directamente, está trabajando también con cultivos de olivo resistentes a al verticilio, resistentes a la xylella fastidiosa con ingeniería genética, de forma que ya están haciendo especies que las están comercializando, que tienen esa resistencia, que tienen una patente hecha en la universidad con investigación y que están trabajando en ese sentido. Aquí se abre todo un esquema de desarrollo de la ingeniería. Y es un esquema que va a ayudar mucho a la agricultura y nos va a ayudar mucho. Y nosotros tenemos que ver que alguien lo decía esta mañana, Miguel Ángel lo decía esta mañana en su ponencia, decía, es que hemos desprestigiado la agricultura y solo se quedan en los pueblos, no quieren quedarse los jóvenes. Esto está cambiando ahora y va a cambiar ahora, porque antes era... hace unos 20 o 30 años, se queda el que no puede estudiar, entre comillas, el más tonto, se queda en el pueblo, y ahora hay mucha gente que está volviendo al pueblo con esa formación técnica, yendo a la agricultura de bata blanca, yendo a la agricultura con una tecnología aplicada que en España antes eso no se hacía. Había empezado Holanda, siendo en Europa la pionera. España empieza a cambiar eso, ¿vale? Y empieza gente que entiende de tecnología y con una formación técnica, empieza a ocupar las empresas del sector. Y tienen que ocupar las cooperativas también. Las cooperativas de segundo grado están haciendo ahí una labor excelente. Yo siempre pongo como ejemplo Murcia y Almería, que son los que están exportando casi toda la fruta y la verdura al centro de Europa. La mayoría de las cooperativas pequeñas que hay allí se han integrado en grandes cooperativas, en Única, en La Unión, en Casi, en algunas de las grandes cooperativas de segundo grado, que son las que contratan a ese personal que luego va a hacer toda esa transición, todo ese cambio, va a tomar decisiones técnica con fundamento científico de hacia dónde va la evolución, la trazabilidad de los productos, cómo disminuye el uso de fitosanitarios, cómo mete tecnología, por ejemplo, como la que acaba de salir, aumentando el oxígeno del agua y haciendo que las plantas necesiten menos cantidad de agua, aumentando su oxígeno con un pequeño aparatito que se le pone a las salidas de agua, ¿vale? Y al caudal. Es decir, está habiendo cosas muy nuevas que la tecnología lo está permitiendo y necesitamos a gente que trabaje en eso. Con buena voluntad no se hace, es necesaria la buena voluntad, pero no es solo lo único. Necesitamos profesionales que trabajen en la agricultura y en la ganadería. Y tenemos unos ejemplos magníficos, por ejemplo, perdónenme que vaya otra vez a poner otro ejemplo en Córdoba. COBA es una cooperativa que es un ejemplo en la gestión de la tecnología, de la innovación, de la investigación y se está poniendo a la cabeza facturando más de 500 millones anualmente de euros con profesionales que trabajan todos en Pozo Blanco. Pozo Blanco, que es un pueblo del norte de la provincia de Córdoba y todos viven allí, la mayoría viven allí.
han conseguido mantener con personal técnico que nutre el resto de las cooperativas, con esa cooperativa de segundo grado que unos visionarios empezaron un día y están dando unos servicios excelentes. Y estas son las 6 tendencias que nosotros vemos, que ponemos en nuestro informe, que va a haber en los próximos años en el sector. Primero, la innovación en tecnología, introduciendo algo que le llamamos el Internet de las cosas, que es poner sensores en las fincas, por ejemplo, para saber algo muy sencillo, el grado de humedad del suelo, las posibles enfermedades que pueda haber en él, el grado de humedad en la hoja, en el caso de los árboles, el nivel también de la calidad del aire de lo que hay en esa finca, la imagen por satélite que hay de esa finca, los vuelos con drones que se hacen en esa finca, en la ganadería también sensorizar a los animales. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en los estudios que hemos hecho, que en producción primaria, por ejemplo, en la producción, en el estado de producción primaria, la agricultura está a un 5% de digitalización y la ganadería está casi a un 65-70% de digitalización. ¿Por qué se produce esa diferencia entre la agricultura y la ganadería y meten tantos sensores y datos? Porque el dato es fundamental para la gestión. Los datos son claves para gestionar. No se puede gestionar por instinto, o hago lo que ha hecho mi padre toda la vida, o lo que mi vecino hace lo hago yo, que es lo que tradicionalmente se ha venido haciendo en la agricultura. Yo soy agricultor también, sé de lo que les estoy hablando. Yo miro a mi vecino y mi vecino me mira a mí para saber qué hago. No, hay que hacerlo con respecto al dato. El dato en relación con esos datos que te ayudan a gestionar tu finca y te ayudan a gestionar la granja. La salud del animal fundamental, saber su temperatura, saber sus movimientos, saber tantas cosas que se pueden medir porque tenemos sensores para eso. Y ese dato, incorporarle a una base de datos que te da información de todo lo que allí está ocurriendo. Es muy importante dar ese paso y sabemos que esa evolución supone hoy por hoy el 8% de crecimiento. La ganadería ha crecido más. ¿Por qué? Porque se requiere información in situ, en el momento, en el día, de cómo está la vaca y saber que la vaca va a dar una leche y la leche tenemos que saber qué calidad tiene, porque nos exigen esa trazabilidad del producto y eso implica que tenemos que conocer el dato. La temperatura de la vaca, su salud, lo que ha comido, lo que no ha comido, etcétera, etcétera. La cantidad, etcétera, etcétera. Y la inteligencia artificial es clave en esto y va a ser clave para predecir qué es lo que puede pasar, porque la acumulación de datos está haciendo una riqueza en la toma de decisiones futura impresionante. El que más datos atesora es el que más combustible tiene para afrontar el futuro. Los datos son el combustible del futuro, o algo más. Hay quien dice que es algo más. La seguridad alimentaria y la trazabilidad. Los consumidores quieren saber qué ha pasado con ese producto que se come. Cada vez más, las nuevas generaciones además lo quieren tener en el móvil, rápido, aquí y ahora. Y esto va a ser una exigencia cada vez mayor. Fundamentalmente saber qué ha pasado de la granja, digamos, o del cultivo en la finca hasta la mesa. ¿Qué agua ha tenido? ¿Qué fitosanitarios se han empleado? Toda la trazabilidad del producto hasta llegar a que tú te lo comes. Esa información cada vez se va a exigir más y se va a necesitar. Y además que sea una información fiable, que no se pueda modificar, muy importante, codificada, blindada, para que nadie modifique eso en su beneficio. Que también los hay, especialistas en eso, ¿no? Ya lo saben ustedes. La trazabilidad y la seguridad alimentaria clave. La agricultura sostenible y de precisión, que está muy relacionado con lo que le decía del Internet de las cosas, con los sensores que ponemos, pero significa que ya esto vamos a
a ponerlo en lo que lo hemos dado en llamar agricultura regenerativa, muy importante. Ahora lo estamos viendo y lo vamos a ver con la aplicación de los ecoesquemas, que hay mucha gente que los ecoesquemas lo vive como un, digamos, como un demonio que está acechando, ¿no? Los ecoesquemas, siempre que lleven una aportación económica detrás para cambiar nuestro sistema de producir, a largo plazo nos van a dar un resultado. Es verdad que a corto plazo son dolorosos porque uno no está acostumbrado ni está formado. Yo veo una falta de formación impresionante para esa transición que se quiere hacer. Parece que se quiere hacer porque todo el mundo tiene que estar convencido de que hay que actuar contra el cambio climático. No, mire usted que hay que saber cómo se hace, es decir, el tipo de cultivo. ¿Cómo lo vamos a cambiar el tipo de cultivo? ¿Y qué va a significar? Decía antes lo de la absorción de carbono. Hay un mercado regulado de absorción de carbono, un mercado mundial de materias primas en el que Google, por ejemplo, está comprando derechos de emisión en la selva amazónica. Prácticamente ha comprado el 75% de los derechos de emisión de lo que absorbe, el carbono que absorbe la Amazonia. ¿Qué quiere decir esto? Que pues que todo lo que Google está produciendo con su inteligencia artificial pretende decir, oye, que yo estoy echando mucha huella de carbono, pero por otro lado estoy compensando con la compra de la absorción de carbono en la selva amazónica. Esto funciona así en el mercado mundial. Hay un mercado no regulado. En España no funciona el mercado no regulado. Tiene que funcionar, porque esto es un ingreso para el agricultor. Muy importante este ingreso para el agricultor. ¿Por qué? Porque las prácticas agrícolas significa que por metro cuadrado de tipo de cultivo va a poder recibir un dinero por hectárea, va a poder recibir 25 euros por hectárea, por ejemplo, ¿vale? Por el tipo de cultivo que va a recibir en función de una medición que está establecida a nivel internacional en función de su tipo de cultivo. Entonces, esa absorción de carbono tiene que pasar al agricultor. Y esa renta del agricultor se tiene que beneficiar de esas prácticas de la absorción de carbono. Esto es algo importante que lo tenemos que desarrollar. Se ha empezado a trabajar en este tema, pero vamos demasiado lentos, demasiado burocráticos en todo esto. Y hay que dejar también que las empresas hagan su trabajo, que las empresas son esenciales en dar, y las cooperativas son esenciales en darle cabida a todas estas nuevas cuestiones. Porque, como digo, la agricultura sostenible y de precisión está relacionada con esto, con economía circular, como hemos dicho, en red, relacionados con la mejora del clima, etcétera, etcétera. La ganadería sostenible y de precisión, pues igual que la agricultura, en relación con la digestión anaeróbica, por ejemplo, la alimentación animal es fundamental para la digestión anaeróbica de los animales. Y ya se está trabajando en mejorar también el tipo de alimentación con ingeniería genética también para que produzca una digestión anaeróbica mejor y se produzcan menos emisiones de metano en la atmósfera, ¿vale? Esto está existiendo ya. El compostaje de residuos sólidos, la cogeneración, lo hacen, por ejemplo, he puesto el ejemplo de Cobas, la cogeneración, llegan, no sé el porcentaje que me decía el otro día el director de innovación de Cobas, pero aproximadamente un 40% de cogeneración de su propia energía con los residuos que se producen. La optimización de la producción, el seguimiento de la crianza, el seguimiento de la gestación, el control también del hacinamiento en las granjas. Todo esto se puede hacer por cámara. Hablábamos ayer de que, por ejemplo, en la cena, de que, por ejemplo, ya las cámaras, la visión, se llama visión espectral, que incorpora determinada tecnología que te puede medir el grado de maduración del fruto. Es decir, que no necesitas ir a medir en la viña exactamente el nivel de maduración que hay en cada uva o en un lugar donde hay uvas, sino que esto lo podemos hacer ya con un vuelo de dron,
perfectamente en cada finca o incorporar el vuelo de dron y el satélite para saber con una cámara espectral qué tipo de maduración, qué azúcares, qué composición tiene esa uva. Pues así se puede hacer con prácticamente todos los cultivos, incluso cuando llegan a la cooperativa para el tratamiento y para la separación de los distintos niveles de calidad de la uva, ¿no? Luego llega otra cosa muy importante, que yo sé que entre ustedes este tema es polémico, vamos, polémico porque lo tienen muy claro y tenemos muy claro esto. A mí me gustó anoche el cordero que nos pusieron, evidentemente, pero sepan ustedes que llega un mercado nuevo y que hay un mercado nuevo relacionado con la carne y con el pescado. Un mercado que no es carne ni es pescado. Eso también que quede muy claro, que no es carne ni es pescado, pero tenemos que dar de comer a 2.000 millones de personas en el mundo y a gente que quiere otro tipo de alimentación. Podemos hacer dos cosas, mirar para otro lado y decir esto no va conmigo, o qué malos son los que quieren otra cosa, o decir, oye, yo no voy a quedarme al margen de esto, como están haciendo muchas empresas y están diciendo, yo produzco mi carne, la carne de mis animales o el pescado, el mejor pescado. España es una potencia mundial también en pescado. Pero además voy a abrir una línea por aquí porque hay consumidores que van al supermercado y en el lineal también lo quieren y lo cogen. Esto es nuestra tierra. Entonces, la carne vegetal, y perdónenme que utilice esto, que no es carne, evidentemente, o el pescado, derivado de plantas, es algo ya que tenemos que ir pensando que va a ser habitual. Ahora verán ustedes las cifras para que vean cómo va a ir evolucionando el mercado en ese sentido. Y también algo muy importante, yo acabo de venir de Singapur, de un congreso sobre esto, sobre proteínas alternativas, ¿vale? Y hay una asociación mundial de proteínas alternativas, en la que no está España, por cierto, pero hay muchos países que están en ella. Y ya se autorizó en Estados Unidos, por ejemplo, el uso de carne derivada de tejidos a partir de células madre, ¿vale? Carne, entre comillas, industrial, o carne de laboratorio, que se le llama también. Esto está funcionando en el sudeste asiático. Ya hay restaurantes que lo incorporan, ¿vale? José Andrés, por ejemplo, hace poco, ya en su restaurante de Estados Unidos, porque la FDA, la agencia que se encarga de autorizar este consumo humano, ya lo autorizó en Estados Unidos. La agencia europea todavía no lo ha autorizado, la Agencia Europea del Medicamento, pero en el sudeste asiático es una fuente también. Ahora mismo el kilo de carne de pollo me parece que sale a unos 25 o 30 dólares, ¿vale? El kilo. El coste todavía es inasumible, pero es algo que ya está, ¿eh? Y ahora van a ver ustedes algunos ejemplos de ese tipo. Y alimentos funcionales ricos en antioxidantes, probióticos, prebióticos, cetónicos, que trabajan en el retraso en el envejecimiento. Esto cada vez más está inundando el mercado. En fin, la economía azul ya lo he comentado antes, pero vamos a entrar en esta diapositiva que creo que es muy interesante, sobre todo aquí, para que se den cuenta de lo que estábamos hablando, de los desafíos que tiene el sector del consumo de carne, ¿vale? Ahora mismo el consumo de carne es vegana, entre comillas, lo de carne vegana. Productos derivados de las plantas, ¿vale? Y los productos de carne, entre comillas, artificial también, es mínimo en el mercado, ¿eh? Pero la evolución hasta 2040 va a llegar hasta prácticamente un 35% en carne cultivada y la vegana un 25%. Que sepan ustedes que este es un mercado, como ven, que va a ir creciendo. No le va a ir comiendo. No le va a ir comiendo a la carne de toda la vida, ni al pescado de toda la vida, porque el que le gusta la carne va a seguir consumiendo carne, sino que hay un nuevo mercado que va a ir apareciendo.
un nuevo mercado que se va a dar y que va a estar entre nosotros. La cuestión está, como muchos empresarios han hecho, yo voy a estar ahí aunque produzca carne tradicional, y voy a estar ahí porque lo que yo quiero es suministrar todo, ir al consumidor con lo que el consumidor quiera. Ahí tienen la cifra, un 30%, un 35% la carne cultivada o la carne derivada de tejido en el año 2040, a la vuelta de la esquina. Un 35% del total del mercado de venta de carne. Un 25% los derivados de las plantas. Un 25% en el 2040. Y el mercado de carne tradicional se quedará con el 40%. Pero no que va a reducir el consumo, que va, si estamos aumentándolo y estamos exportando más. España es el primer país que exporta carne de cerdo a China y va a seguir en ese camino. Vamos a seguir, pero va a haber más consumidores y va a haber unos consumidores más jóvenes que van a ir hacia ese camino. Fíjense que el consumo de carne, en los datos que hemos estado dando, en 7 semanas que tarda un agricultor en criar 20.000 pollos, una instalación de cultivo de carne va teóricamente a producir 1 millón de veces más. Es una diferencia productiva imbatible, sin duda. La ganadería de crecimiento celular va a ser algo que vamos a tener encima de la mesa. El año pasado el Financial Times, un periódico que tiene sede en Londres, organizó una cata a ciegas de carne cultivada con periodistas gourmet muy conocidos y muy reconocidos en Europa. Estos periodistas fueron a una cata ciega y vieron que ni en el olor, ni en el sabor, ni en la textura había diferencia. El resultado de esa cata ciega. ¿Vale? O sea, que no es una cuestión de creer o no creer, es una cuestión de que es un dato que tenemos ahí y que hay que afrontar con inteligencia. Y además, vemos que las 3/4 partes de la tierra se utilizan para sustentar vacas, cerdos y pollos, pero los productos animales solo proporcionan el 18% del consumo humano. Es decir, que es bastante ineficiente, Con lo cual, que sepamos con lo que nos estamos enfrentando en la alimentación mundial. Y claro, cada vez la inversión en esto, los inversores, el capital, busca esta salida del nuevo mercado, como es lógico. Un inversor va a buscar donde sabe que va a tener ese mercado y que va a tener ese rendimiento mayor. Y ha subido el triple la inversión en esto en 2 años. El Plan Hidrológico Nacional, no me voy a resistir. Esta es una diapositiva sacada del Plan Hidrológico Nacional que tiene nuestro país, el único plan hidrológico que tiene, antes de la aparición de Internet. Antes de la aparición de Internet. ¿Ustedes se imaginan esto en Israel? ¿Ustedes se imaginan esto en un país que tiene que gestionar los datos? No. Algo que está pasando para que no tengamos un plan hidrológico nacional con la cantidad de datos que tenemos. Es decir, que en 1995 es cuando en blanco y negro aparecen estos datos del plan hidrológico. Las pérdidas de agua urbana, fíjense del total de suministro, las pérdidas reales y aparentes que llegan prácticamente un 25% del total de agua que hay en nuestros pueblos y ciudades. Un 25% en la red que se pierde. En Málaga se hizo un reciente estudio, por ejemplo, en 2022, con fugas en 51 municipios, que lo hizo la propia Diputación, 7.000 millones de litros al año que se podía abastecer a 64 municipios, con el agua que se perdía, de 90.000 habitantes. En fin, el tema del agua es un tema
que es un cisne negro para cambiar muchas de las cosas. Ahí tienen, por ejemplo, el reciclaje de aguas residuales por comunidades autónomas. El reciclaje de agua que en la mayoría de los casos está yendo a los ríos. Es decir, no se reutilizan. En Arabia Saudí, por ejemplo, la mayoría de sus aguas se reutilizan. En Singapur, por ejemplo, que yo lo he visto con mis propios ojos, llega al grifo el agua reutilizada. Es decir, que esto es algo ya habitual y tenemos que dar un acelerón en ese sentido porque depuramos mucha agua, pero reutilizamos muy poca. Fíjense la diferencia entre comunidades autónomas. Murcia es la que hace mejor los deberes. Depura mucha y reutiliza mucha también. Y la parte de salinización, que es algo, no voy a entrar aquí, pero es algo muy importante donde tenemos que hacer un esfuerzo esencial. También lo pongo en positivo, España es el país que más tecnología de desalinización lleva al mundo. Las grandes plantas en Arabia Saudí, por ejemplo, las hacen empresas españolas de desalinización. Tenemos que hacerlo en España, que lo necesitamos, sobre todo en la parte sureste fundamentalmente. El PERTE del riego es una oportunidad y desde luego el tema energético, por ejemplo, hay que ligarlo a esa parte de innovación acelerada que tenemos que hacer en el tema de agua. La despoblación rural, que se habla mucho en esto, ¿no? Ahí tienen el dato de que España es uno de los países, por ejemplo, en número de municipios somos seguramente el cuarto país de Europa que más despoblación tiene. ¿Qué les voy a contar a ustedes aquí en Castilla y León, donde hay un problema muy serio con ese tema? Y además, la proporción de jóvenes agricultores es de las más bajas de Europa. Esto es importantísimo. Y es muy importante que esto sea un problema como hizo Francia en los años 60, que lo hizo en los años 60. Fíjense los adelantados que nos llevan. Hay que incrementar medidas relacionadas con beneficios fiscales reales, para que los jóvenes se instalen, para que abran empresas, para que desarrollen servicios relacionados también con el salario, relacionados con la vivienda, relacionados con los servicios en el medio rural, que es muy importante, aunque nos cueste el dinero a todos, pero es que eso es digamos, una parte de equilibrio social muy importante. Nosotros hemos hecho un plan muy ambicioso, el de reto demográfico, pero hay que implementarlo. Hay que desarrollarlo con presupuesto, hay que desarrollarlo con medidas fiscales, hay que incentivar las medidas fiscales para esto. Y voy a ir avanzando y terminando. Tecnología, hay mucha tecnología disponible, mucha tecnología. En el packaging, aquí vemos, por ejemplo, hay una cooperativa de segundo grado en aceite de oliva que tiene sede en Antequera, que toda la parte de packaging es la principal exportadora de aceite de oliva del mundo, fundamentalmente porque lo lleva a Estados Unidos, de COP, que se llama, tiene sede en Antequera y todo el packaging de todo el aceite que va a Estados Unidos lo hace con robot. ¿Vale? Es decir, en su sala lo que hay son dos personas con dos batas blancas que están controlando que los robots hacen el packaging y empaquetan el aceite en palés para llevarlo a Estados Unidos. Y entramos en uno de los temas claves también, que lo he dicho antes, el desperdicio de alimentos. 1/3 de lo que producimos lo tiramos a la basura, 1/3. España no es uno de los países que más tira, ¿vale? Aproximadamente 179 kilos por persona. Pero lo que sí vemos en España es que se tira sobre todo al final de la cadena. Ya se está empezando a trabajar mucho el cambiar esto, ¿eh? Se tira en los hogares, se tira en los supermercados. España ha conseguido que, a diferencia de África, por ejemplo, que en África el 40% de lo que producen en la finca se va a la basura. Fíjense, en África, en el África subsahariana.
En España prácticamente un 3% de lo que se produce en la finca va a la basura, muy poco. Ahí, donde al final de la cadena es donde se produce ese tercio que decimos que va a la basura. Y necesitamos trabajar ese tema, bajar mucho más con acciones que, por ejemplo, ya se han puesto en marcha en otros países, lo que se llama el suprarreciclaje, que es, pues que, por ejemplo, cuando un tomate deja de servir para entrar en una cadena o en un lineal de un supermercado, ese tomate se puede revalorizar, o un aguacate, o un pimiento, o un calabacín, todo eso puede revalorizarse otra vez. Por ejemplo, hay una startup en Murcia que lo hace, AgroSingularity que se llama, y lo convierte en polvo para comida de animales, por ejemplo, o en polvo para cocinar, también en muchos casos, ¿vale? Esto es algo que se está usando más, por ejemplo, en otros países como en Estados Unidos, pero también la otra línea de lo que se llama fruta y verdura de segunda oportunidad, es decir, que los supermercados tienen algún defecto que bajan el precio, pero hay gente que prefiere comprarlo con algún defecto y lo compra. Esto en Australia es habitual, ya se está empezando a ver en España en algunos sitios, pero experiencias muy concretitas y es algo ya habitual en otros países que saben que son productores, además, que tienen bastante riqueza productiva y saben que esa fruta o verdura de segunda oportunidad y reutilización es otra segunda vía de venta muy interesante también. Con respecto al tema de las plagas, un 40% de la producción mundial se pierde por las plagas, pero ya hay soluciones, voy a contar una aquí en Castilla-León. Los agricultores pueden utilizar pesticidas basados en el manejo del ARN. Esto que ha pasado con el COVID, de la vacuna del COVID, también las plantas tienen un ARN, ¿vale?, que le generan defensa. Bueno, pues aquí hay una empresa que empezó, son dos jóvenes emprendedores que se fueron a San Francisco a trabajar en el Napa Valley, en la zona de producción de vinos más importante de Estados Unidos. Pues esos jóvenes se han venido a España, se han venido a Ribera del Duero a trabajar, ¿vale? Se llama la empresa Biomimaker, ¿vale? Estos dos jóvenes han montado una empresa que están ayudando a todos los viñedos de Ribera del Duero, eso son fotos suyas, para modificar el ARN de la viña y poder afrontar las posibles acciones de las plagas, ¿vale? Sin efectos dañinos. Actúa de la misma manera que los químicos, pero sin los efectos dañinos de empobrecimiento que generan los químicos. Y claro, los consumidores, que son la clave de todo esto, vemos que cada vez están más informados. Yo diría a veces infoxicados de información en relación con lo que está pasando. Pero cada vez hacen una conexión mayor entre salud, su salud o la de su familia, con hábitos de consumo, hábitos alimenticios y los resultados ambientales de lo que se comen. Cuando yo cuento a veces que, ¿saben ustedes cuánta agua consume una naranja como mi puño? ¿Cuánta agua consume hasta que nosotros nos la comemos? ¿Alguien lo sabe? 50 litros de agua. 50 litros. ¿Saben dónde acaban muchas naranjas que se pasa el tiempo y acabamos tirándolas a la basura? Estamos tirando 50 litros de agua. En las zonas donde seguramente más falta. A lo mejor no es aquí, pero hay zonas que falta mucho el agua. Y esto lo ve el consumidor también. Entonces, estamos viendo que también la biología, la biotecnología está ayudando cada vez más a la agricultura y a la ganadería. La biotecnología es un área donde se está incrementando la inversión casi un 200% en ese sentido. Y para esto se trata de que nos demos cuenta de que en nuestro sector o innovamos o morimos o quedamos heridos. Innovar o morir, esta es la cuestión.
tenemos que saber que España es el número 17 en la Unión Europea en inversión en innovación. Muy bajo, muy bajo. El dato, uno de los países que en innovación menos invertimos. Ahora, eso a nivel general, porque yo le he hablado antes de COVA, o le he hablado de DECOP, le he hablado de cooperativas de segundo grado que están haciendo una labor en innovación impresionante, pero, digamos, es en la industria. En la parte de producción primaria se invierte muy poco en innovación. Somos como alérgicos a la innovación. Alguien dice, no, los agricultores siempre han innovado. Sí, pero les cuesta más y van muy despacio, muy lentos en la innovación. Y hay que ir mucho más rápido. Hay que ir mucho más rápido y hay que dejar que gente joven entre a hacer esas innovaciones. La industria agroalimentaria, en número de empresas y en inversión, en cambio, sí son innovadoras. Se sitúa al mismo nivel la industria se sitúa al mismo nivel que la automovilística y la farmacéutica. Está entre las 3 primeras en inversión en innovación y en I+D. Y esto es un buen ejemplo. Esto es un buen ejemplo para seguir avanzando. Y quiero acabar con lo que supone la inversión en sostenibilidad. Fíjense en recursos pesqueros, por ejemplo. Vemos que nuestros pescadores españoles lo están dejando como, además lo dicen ellos, ¿no? Oye, nosotros parece que no importamos en la Unión Europea. ¿Saben lo que están haciendo? Se están yendo a pescar fuera de la Unión Europea y creando empresas mixtas en otros países. Esta es la verdad. En las Malvinas hay muchas empresas de pescadores españoles que están, y armadores, que están trabajando allí, asociados a empresas inglesas, pescando en un banco que es extraordinario, de una riqueza extraordinaria. Bueno, pues todo eso tiene que ver también con que seguramente le estemos prestando poca atención a la importancia que tiene la pesca en el mundo y sobre todo lo que se llama la economía azul. La tecnología también ayuda en eso, en ese sentido, porque las comunidades también de alguna forma nos están ayudando a ver, las comunidades pesqueras nos están ayudando a ver que somos productores, que creamos una industria, que tenemos empresas pesqueras de las más importantes que han llegado a ser embajadoras de nuestro país en el mundo, Nueva Pescanova, por ejemplo, la antigua Pescanova, ahora Nueva Pescanova, pero hay otras muchas más. Las empresas conserveras, Consemar, por ejemplo, es una industria impresionante que también es una cooperativa, una gran cooperativa conservera que de alguna manera contribuye también al desarrollo de la innovación, ¿no? Y les decía yo antes de los jóvenes, y acabo con esto y es el mensaje que me gustaría que les quedara final, ¿no? La inversión en lo que se llama startup, en empresas de crecimiento rápido, es algo esencial en este campo. Está empezando a aparecer. Ya hay en España más de 6 fondos especializados de inversión para startups agroalimentarias. En los últimos años, están viendo ahí, ha crecido la inversión en este campo más de un 80% de gente que arriesga su dinero por la innovación en este campo de biotecnología, de Internet de las cosas, de la aplicación de inteligencia artificial, etcétera. Nuevos productos, nuevos servicios. Cayó un poco cuando la pandemia, la curva cae un poco cuando la pandemia, pero en 2023 ha avanzado bastante el desarrollo de las startups. España está entre los 10 primeros países en el desarrollo de las startups, sobre todo, y acabo, en biotecnología agrícola, en agricultura vertical, en agricultura de precisión, en proteínas alternativas y en la venta en marketplace, que se llama venta por Internet en proximidad, ¿vale? Así es que en España hay 459 startups que tengamos nosotros inventariadas, 8
8% más que el año anterior. El 80% lo forman jóvenes menores de 35 años. Tienen 7.600 empleos. Juan Francisco, que nos descuentan parte del sueldo hoy. Venga, pues acabamos. Ahí tienen algunas. Esto lo tienen en el informe nuestro. Yo quiero agradecerles nuevamente lo que empezaba diciendo. Estas son unas tendencias que están en el mundo, que están ocurriendo en nuestra cadena agroalimentaria, y que sepamos que por esta vía tenemos un mejor futuro y tenemos un futuro más sostenible, y lo tenemos al alcance de nuestras manos. De nosotros depende que seamos capaces de darnos cuenta hacia dónde tenemos que ir. Abramos nuestras puertas y sobre todo nuestras mentes a lo que significa cambiar hacia estos nuevos mercados y hacia la tecnología, porque la era en la que estamos es una era de cambio impresionante. No se queden ahí sentados, que hay mucho que hacer fuera. Gracias.